Hola, ¿qué tal mis aferrados? Buenas tardes, gusto en saludarlos otra vez, que tengan un excelente jueves. Y antes de comenzar esta nota, los invito a suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, presionen en todas para que ustedes sean los primeros en estar informados y de esa manera me ayudarían bastante. Y bueno, esto ya se puso bueno y esto no le va a gustar nada al gober de Michoacán. Y sin tanto que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Perras TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Así es, mis aferrados a un México mejor. Hoy estamos a 24 de septiembre del año 2020 y aquí estamos nuevamente con otra nota más. Bienvenidos a su canal y bueno, le sacan todos sus trapitos al sol y sus negocios chuecos al gober Silvano Aureoles, pues el magisterio revela que se está transando el dinero. Y bueno, amigos, este señor parece que no tiene llenadera. Y sin tanto que hablar, a continuación les presento el video de estas importantes revelaciones. Acompáñenme. De antemano, gracias los diputados que están aquí presentes por abrirnos este tipo de espacios. Un servidor, Benjamín Hernández Gutiérrez, secretario general de la sección 18 en Michoacán. Obviamente también formamos parte de la CENTE, aunque luego algunos dirigentes digan que no lo somos, y lo mencionamos porque en Michoacán, a partir del mes de febrero, se hizo el nombramiento de un nuevo comité ejecutivo seccional. Comentarles que la inmensa mayoría de las bases en Michoacán, de 22 regiones que conforman esta sección, 20 secciones están con nosotros, solamente 2 mayoritariamente no. Entonces representamos a la inmensa mayoría. ¿Qué acontece a partir del nombramiento de este Comité Ejecutivo Seccional 1? Que la base de los trabajadores de la educación en Michoacán determinaron expulsar, hacer una limpia de la corrupción que se empezaba a generar en nuestra sección 18. Corrupción que cuando nosotros tomamos posesión, metimos demanda ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción, no ha habido respuesta hasta ahorita. Ahorita por la mañana estuvimos ante la unidad de investigación de inteligencia fiscal en Hacienda, para también de alguna manera entregar los elementos de lo que está aconteciendo en Michoacán. No puede ser posible que hoy y en estos momentos en Michoacán, desde el día de ayer, en lugar de sentarse el gobernador o los niveles de gobierno del Estado a resolver la problemática, se genere un conflicto. Y lo decimos porque 6 meses ya prácticamente que tomamos posesión, el gobierno del Estado dice no los reconozco, no nos quiere reconocer. ¿Por qué? Porque él estaba en la idea de que iban a continuar la gente que nosotros denunciamos por corrupción, y que denunciamos por corrupción, y lo decimos así con todas las palabras, porque esta gente pues obviamente tenía acuerdos políticos con el gobierno actual del señor Silvano, y que esos acuerdos políticos era obviamente de alguna manera sostener ese proceso de corrupción que se generaba en la sección. Pero también hay que decirlo, si hay algunos elementos que demuestran que algunos niveles de gobierno también estaban presentes, involucrados en esta cuestión de la corrupción. A partir de ahí, no nos han querido recibir. Hemos hecho lo mismo desde ese mes de febrero aquí en el Distrito Federal con el gobierno en turno. Hemos entregado documentos en Secretaría de Gobernación, documentos en Secretaría de Educación, documentos en la Atención Ciudadana de la Presidencia de la República. Queremos mencionar que una de las únicas atenciones desde aquella fecha acá fue con el subsecretario de Gobierno en aquel entonces, Peralta,
quedamos de caminar una ruta, finalmente no se dio, desaparece su subsecretaría, nos invitan a una plática con una nueva dirección, pero nos condicionaban a que para poder sentar mesa o buscar salidas alternativas a la problemática en Michoacán, tendríamos que desmovilizarnos. Los compañeros están sumamente molestos porque de esa fecha hacia acá, en 3 regiones, que es Lázaro Cárdenas, Arteaga y Coahuayana, el gobierno del estado, creemos que podría ser en complacencia con Secretaría de Educación, intentaron tarjetizar a los compañeros cuando el acuerdo es que de manera natural los compañeros, si determinan tarjetizarse para su pago, elijan el banco que sea. Allá se intentó imponer un banco en particular, un banco que no tiene cobertura en esas regiones. La otra región fue de la región Tierra Caliente de Huetamo, en la misma condición. Eso empezó a generar en los compañeros una molestia a pesar de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID, que los compañeros empezaran a movilizarse a tal grado de que acudimos a varias instancias. La última fue el 16 de septiembre, donde la Comisión de Educación del Senado había facilitado la posibilidad de una plática con el propio secretario de Educación, Esteban Moctezuma, situación que no se realizó, porque también hay que decirlo, parece que el secretario de Educación, en lugar de poner los ojos, la atención para resolver la problemática, así sea en Michoacán, en el estado que sea, se dedica a cualquier otra cosa menos a lo que corresponde. Y nosotros desde esta tribuna pues estaremos diciendo, si el propio secretario de Educación, que es el directamente involucrado en atender la problemática educativa, no le interesa y no quiere, y que en lugar de ver que en un estado como Michoacán ahorita esté caóticamente por su falta de atención, pues que renuncie. Yo digo que no hay necesidad de que esté alguien ahí que en lugar de generarle a este gobierno de la Cuarta Transformación una solución a los problemas, genere mayores problemas, y problemas que efectivamente, o sea, no le van a afectar a él, le van a afectar a los michoacanos, le van a afectar al magisterio, a los trabajadores, pero de alguna manera también va a hacer quedar mal al propio presidente de la República, que ha mencionado en todo momento cómo atajar, cómo ya evitar con esa consigna que llegó de eliminar la corrupción. Corrupción que, insistimos, en Michoacán es enorme y que es un reto que como sección 18 nos hemos planteado. Y en ese sentido planteábamos en la unidad y de la cual hoy venimos, de que se investigue a quien sea. A nosotros estamos absolutamente claros de que se deben corregir las cosas, así sea el gobernador, el secretario de Educación en Michoacán, el de Finanzas, quien sea, pues que se les investigue, y si tienen que ver en toda esta problemática, que así sea. Ahorita en Michoacán la situación es complicada, es caótica. En la comunidad de Calzoncin, una comunidad aledaña al municipio de Uruapan, desde alrededor de las 9 de la mañana hubo enfrentamiento con la policía Michoacán, con algunos de la Guardia Nacional, con compañeros maestros, comuneros de la propia comunidad, y fue por más o menos 2 horas, se mantuvo un promedio de una media hora. Hace un rato volvió a generarse esta confrontación que se ha venido dando, los compañeros están en la propia comunidad ya, los granaderos han intentado incursionar hasta dentro de la comunidad, esto obligó a que también participe ya la gente de la comunidad, comunidades aledañas, poblaciones indígenas están empezando a generar bloqueos carreteros. ¿En qué condición? En la idea de que se siente una mesa para resolver la problemática, una mesa con gobierno federal, gobierno estatal y el propio magisterio. Yo digo que esa es la ruta. Nosotros siempre hemos dicho, hemos privilegiado el diálogo, hemos tocado puertas en todos los espacios, por todos lados en el Estado, aquí en el Distrito Federal, y hemos escuchado oídos sordos. Tal pareciera que en algunos niveles de gobierno sigue la idea de tratar de prevalecer
que se siga caminando la corrupción, cuestión que nosotros no estamos de acuerdo. ¿Dónde más tenemos compañeros apostados arriba de las vías? Aparte de Calzoncin, en Pátzcuaro, en Marabatío y en Yurécuaro. En donde hay compañeros apostados a los lados de las vías, en Lázaro Cárdenas, en Nueva Italia, lo que es Mújica o Cuatro Caminos, y en Morelia. Entonces ha sido una situación caótica ahorita en el estado. Momento los compañeros se suben a las vías, momento los baja la fuerza pública, los compañeros se recorren otros espacios, es decir, es una situación de inestabilidad muy complicada en Michoacán. ¿Cómo se resuelve? Insistimos, sentando mesa de negociación para resolver los problemas. Problemas muy sencillos, pero que luego para los niveles de gobierno se dicen muy complejos. Sencillos porque uno de los problemas es que se regularice, que se dé el mismo trato a los compañeros trabajadores estatales. A los compañeros trabajadores estatales, ustedes yo creo que como medios de comunicación se han dado cuenta los entredichos entre el gobierno del estado y federal, pero que finalmente sale a la luz pública lo que el gobierno del estado venía manejando como argumento, que no tenía el dinero, que la federación no aportaba el suficiente dinero. Hoy se menciona que adicional a lo que corresponde dar de manera legal, formal a la federación, son 3,000 millones de pesos. ¿Y cuánto decía el gobierno que ocupaba en días anteriores para resolver el problema? 2,400 millones de pesos. Es decir, son situaciones que nosotros insistimos son meramente operativas y administrativas. Hay un proceso ahí que tiene que ver también con cómo regularizar la estabilidad laboral de los compañeros trabajadores, pero eso, dos compañeros me van a apoyar informando sobre estas otras partes de las demandas que tenemos ahí. Pero insistimos, ante todo, y estamos en estos espacios, venimos a estos espacios exigiendo en las instancias se pueda dar la apertura de las mesas de diálogo y el evitar, uno, la violencia en Michoacán, el que puedan ser compañeros agredidos, golpeados, encarcelados. Ya tenemos algunos golpeados, hasta ahorita no hay detenidos, pero la idea es cómo frenamos esto, y obviamente que es para que también todos los niveles de gobierno en toda la República Mexicana se den cuenta de lo que acontece en Michoacán y que no es un capricho de los maestros estar en la condición que hoy estamos. Buenas tardes, soy maestro normalista egresado de una escuela normal pública y desde que llegó al poder Silvano Aureoles Conejo he sufrido laceración en mis derechos consagrados como es el derecho al salario, a las prestaciones que no solo han sido de parte de conquistas sindicales en jornadas de lucha, sino que efectivamente son algunas de ellas parte de lo que marca la propia Ley Federal del Trabajo. En ese sentido, 32,000 compañeros maestros siguen sufriendo laceraciones a su derecho. Año con año, desde que tomó el poder el actual gobierno que encabeza Silvano Aureoles Conejo, pagan a destiempo la quincena, no pagan completo y las prestaciones, algunos casos, adeudan hasta de 4 años atrás. Por ello, hasta este momento, que no se ha tenido la interlocución de manera directa de parte de esta dirección con el gobierno del Estado, la base magisterial ha definido salir a manifestarse. Con todas las medidas que recomienda la autoridad sanitaria, hemos salido a manifestarnos en diversos espacios, pero también hemos encontrado en algunos espacios del gobierno federal oídos sordos. Tal es el caso de la Secretaría de Educación Pública. Por eso estamos demandando que de manera inmediata se instale una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. No es posible que la Secretaría de Gobernación
el secretario de Educación Pública, algunas dependencias federales no le den trato a quien representa a la mayoría de los trabajadores de la educación en Michoacán. La laceración del derecho a los trabajadores estatales, ese pago diferenciado que es añejo desde hace más o menos 5 años, se viene acrecentando. En la quincena recién pasada no se pagó de igual manera que a la nómina federalizada. En la anterior quincena también se obvió el pago de algunos bonos. Y en ese sentido nosotros queremos tomar la palabra del presidente de la República, el cual ya ha informado de manera muy puntual que se le ha hecho llegar el recurso al gobierno del Estado. Entonces, ¿quién puede obligar? ¿Quién puede hacer que efectivamente el gobierno del Estado ejecute el nuevo convenio de la fallida federalización de la nómina? En ese sentido podemos decir que si ya se entregó ese dinero, no lo debe estar reteniendo el gobierno del Estado, y que si ya se lo gastó en otra cosa, pues que eso diga. Pero ahorita Michoacán está movilizado y necesitamos que a través de las autoridades educativas, de la Secretaría de Gobernación, de la Cámara de Diputados, se le haga saber al presidente de la República que esta representación genuina que encabeza el profesor Benjamín Hernández Gutiérrez nos representa a la mayoría de trabajadores de la educación en el estado de Michoacán. Es una voz de un maestro estatal que ha sido lacerado en sus derechos económicos durante los últimos 5 años, y es la exigencia que nosotros hacemos ante todas las autoridades, desde el ámbito local hasta el ámbito federal. Sabemos que ya no es competencia de la federación, pero sí debe de tener un mecanismo de revisión y de obligación, porque si es un recurso federal que eroga para que se pague la nómina estatal, una parte debe de ejecutarse en lo que fue etiquetado, y ahí sí debe intervenir la autoridad federal. En otra línea, quiero dirigirme a ustedes respecto de la reforma educativa, que se aprobó recién ingresado al poder el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Nosotros queremos decir que a pesar de que la reforma educativa sí le quitó muchos filos que laceraban los derechos de los compañeros, en varios estados se utilizó la llamada ley Machote, y nosotros particularmente en el estado de Michoacán hemos interpuesto un mecanismo para empezar con los compañeros del sector 9º de educación indígena en contra de esta ley, porque definitivamente desaparece el nivel de educación indígena. Hemos estado estudiando también en otros niveles, como es el caso de educación especial y educación inicial, que también afecta a los compañeros que trabajan en estos niveles. Por eso, a través de los compañeros diputados, queremos decirles y que le hagan saber al Pleno de esta Cámara que necesitamos una nueva reforma que efectivamente revise el sentir de los trabajadores de la educación, porque tal parece que hubo el mismo error que con la reforma peñista, no se escuchó de manera viva a los trabajadores de la educación, a los padres de familia, a los estudiantes. Entonces sí tenemos que incidir en esa parte, y sí queremos que se tome en cuenta el asunto de la ley Machote, que nosotros pues no estamos de acuerdo con ello, y que a partir de que hemos interpuesto estos mecanismos de amparo ante el Poder Judicial de la Federación van a venir más, pero no es una ocurrencia, sino es después de un análisis concienzudo que se han hecho con los compañeros trabajadores de los distintos niveles que se ven afectados. Por mi parte sería todo, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Somos egresados normalistas de la generación 2019 y 2020. Somos aproximadamente 2,000 maestros que egresamos desde el 2019 y en este momento nos encontramos desempleados y sin ningún derecho laboral. Estamos haciendo la exigencia en estas jornadas de movilización en el estado de Michoacán, en las vías férreas junto con los maestros de sección 18, en exigencia del cumplimiento de nuestro pliego petitorio, el cual señala una estabilidad laboral y un pago para el trabajo devengado de todos los maestros
que ya hemos trabajado. Es importante mencionar que a pesar de que el gobierno federal y el gobierno estatal han hecho señalamientos de que se le iba a dar preferencia al normalismo, repito, nos encontramos todavía desempleados sin ninguna garantía y sin ningún derecho de salud. Es por eso que es importante manifestarnos hasta que se cumpla nuestro pliego petitorio con estas demandas. También repudiamos el actuar del gobierno de Silvano Aureoles, que desde el día de ayer, en lugar de darnos un diálogo para resolver nuestras justas demandas, lo único que hace es mandar reprimir y golpear a nuestros compañeros. Es por eso que condenamos el actuar del Silvano Aureoles. Hacemos el llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que nos atienda, para que se cumpla lo que había prometido, lo cual es una estabilidad laboral para nosotros. También queremos dejar claro que no tenemos ninguna disculpa que pedir. Lo que nosotros estamos haciendo es organizarnos y manifestarnos para tener un trabajo digno que está consagrado en la Constitución. Entonces queremos dejar claro eso. Seguiremos organizándonos hasta que consigamos un trabajo digno y un pago a nuestro salario para todos los maestros en el estado de Michoacán. Haríamos dos agregados. Uno primero, en Michoacán tenemos también un programa alternativo educativo, programa que se ha venido generando desde hace aproximadamente 15 años. Desde hace 5 o 6 años, en Michoacán este programa operaba de manera formal, teniendo su propia plataforma para operar la certificación. Este año, simplemente por capricho del titular en Michoacán, dice ya no más. Hay una problemática ahí de jóvenes que llevan este programa en más de 5,000 escuelas de las 11,000 de educación básica en Michoacán. Una situación que también genera un conflicto y que, insistimos, Michoacán a nivel nacional podríamos decir que es el estado que tiene una propuesta educativa alternativa, que no solamente somos de lucha, de exigencia, de necesidades de como gremio, sino también aportando en materia educativa. Y algo que lo hemos planteado tanto a nivel federación como a nivel estatal y se nos ha hecho oídos sordos. Por parte de la ley Machote, queremos comentar que en Michoacán los compañeros del sector indígena, que son alrededor de 3,000, alrededor de 2,900 interpusieron ya un amparo que ya procedió en la Fiscalía, pero también hay 6 municipios hasta ahorita, uno de los más grandes, Zamora, que también interpuso una controversia constitucional por las afectaciones que genera esta ley que, insistimos, a pesar de que nosotros en el Congreso del Estado participamos haciendo algunas sugerencias, propuestas o agregados, se nos ignoró de manera completa, por lo cual hoy en Michoacán es parte también de lo que se genera ahí como conflicto, como problema, y que, insistimos, son cuestiones que de antemano y de manera rápida se les tiene que dar una salida, una solución, antes de que en Michoacán se genere una situación más complicada. A día, obviamente no solo el magisterio, sino ya en estos días, por las movilizaciones que generamos nosotros, ya llegaron también compañeros del nivel medio superior y superior, colegio de bachilleres y otras instituciones en la exigencia también, insistimos, de pagos de adeudos atrasados. Es decir, hay un sinnúmero de problemáticas en Michoacán que tienen que buscarse los mecanismos de resolución y bueno, agradecemos nuevamente a los compañeros diputados del PT que en este momento nos brindan estos espacios, que nos han estado apoyando también en algunos momentos para cómo tratar de abrir puertas. Obviamente que también hay por ahí por otros senadores también del PT, y hay que mencionarlo también a los compañeros, algunos de Morena, que coinciden en la idea de cómo le damos salida a esta problemática, pero bueno, el agradecimiento a todos ellos que han estado ahí del lado de nosotros, del lado del pueblo, del lado de la clase trabajadora, porque luego se dice que cuando las vías se bloquean se afecta
a la iniciativa privada. Pero nosotros decimos que los maestros no tienen familia, no son gente que ocupa de su salario, que ocupa que a diario o cada quincena se les retribuya también su salario que ya devengaron. O sea, no se fijan en eso. O sea, solamente los medios hablan de las pérdidas millonarias que tienen las grandes empresas, pero no hablan de los meses, de las quincenas, que también compañeros maestros sufren sin un pago por un capricho, insistimos, de un gobierno que en otros momentos de manera burda ha dicho, sí hay un dinero, sí me lo hicieron llegar, pero yo tengo otras prioridades. O sea, eso demuestra la falta de atención al gremio educativo, eso demuestra una completa o un completo abandono en materia educativa. Cuando luego a través de los medios se dice que se está colaborando, contribuyendo, pero en los hechos son otra cosa. Así es, mis aferrados a un México mejor. ¿Cómo terminaron de ver el video de estos señores? Dicen que hay muchos problemas en Michoacán y el gobierno prianista no está solucionando nada. Y bueno, amigos, hasta los chayoteros también les tocó. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que siga llegando a muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional. Las noticias en caliente. Gracias, buenas tardes, que tengan un excelente jueves. Nos vemos al rato, cuídense. Suelta la cumbia Ferraz.